No eludas impuestos. El gobierno le quitará todo, incluso su Bitcoin. Solo debes permitir que los inversores paguen más impuestos de los que deberían. Te garantizo que al final del vídeo no serás uno de ellos. Te mostraré las herramientas para reducir el impuesto máximo sobre las ventas de Bitcoin, y el Estado ya se lleva su parte. Debemos luchar contra esta tendencia, que no hará más que empeorar con el tiempo. Te mostraré cómo hacerlo. Le mostraré cómo resolver este problema. En primer lugar, hay que entender tres cosas: qué es la evasión fiscal, la normativa actual sobre Bitcoin y cómo evadir impuestos legalmente. Algunas personas piensan que este es un tema difícil, pero yo lo haré más fácil. Cada estado que ahorre será una bofetada en la cara de la gente que más roba a la población. Créeme, merece absolutamente la pena. La evasión fiscal es la jugada inteligente. Es un uso estratégico de la ley para reducir legalmente tu factura fiscal. No se trata de infringir la ley o de sudar, que es un delito. Simplemente hay que seguir las reglas que ha creado el gobierno. La elusión fiscal es una estrategia que le permite reducir legalmente su deuda tributaria aprovechando las lagunas de la ley. No se trata de hacer trampas, sino de encontrar vías alternativas que otros no ven. Es una estrategia que no solo está permitida, sino que es habitual. Las grandes empresas y los inversores utilizan la evasión fiscal todo el tiempo, y es igual de aplicable a Bitcoin. Pero antes de sumergirnos en las estrategias prácticas, es esencial entender que puede evitar pagar impuestos y quedarse con más dinero si entiende cómo funciona la ley. Ahora que conoce el concepto de evasión fiscal, hablemos de las reglas del juego. El IRS trata Bitcoin como un activo financiero, similar a las acciones y bienes raíces. Esto significa que cada vez que venda o intercambie Bitcoin por cualquier bien o servicio, el gobierno considera que ha obtenido una ganancia de capital. Además de la ganancia de capital, hay otras dos normas a tener en cuenta: la declaración anual y la declaración mensual. Si utilizas un broker extranjero, te explicaré estas tres reglas y te resumiré cada una de ellas. La plusvalía es el impuesto que pagas cuando vendes tu Bitcoin por reales, por otras criptodivisas o a cambio de un bien o servicio. Si el valor total de las ventas en un mes es superior a 35.000, tendrás que pagar impuestos sobre el beneficio que hayas obtenido de esa venta. Podría deudar hasta el 22,5% de la cantidad ganada. Sin embargo, si vende menos de 35.000 en un solo mes, está exento de pagar impuestos por ese beneficio. Las compras no cuentan para este límite. Por ejemplo, si vendió 34.000, y compró 2.000 en el mismo mes, sigue estando por debajo de 35.000 en ventas y no tendrá que pagar impuestos. A continuación, utilizaremos esta táctica para ahorrarle dinero en el futuro. Debes explicarlo detalladamente. Cuando vuelvas a la segunda regla, necesitas entender que estás obligado a informar al gobierno de tus tenencias de criptodivisas al final de cada año si tus tenencias superan los $5.000. Esta información debe incluirse en su declaración de la renta, independientemente de si ha vendido alguna o no. Si ha vendido más de 5.000 euros, debe declararlo. Esta norma no es un impuesto, por lo que no tiene que pagar nada en virtud de ella. Se trata simplemente de una información que exige la administración. Tercera y última regla: si utiliza un corredor extranjero, la regla es aún más estricta. Esta regla es un requisito adicional a las dos reglas anteriores. Debe declarar sus tenencias de criptodivisas al final del año. Esto no es un impuesto, por lo que no tiene que pagar nada. El gobierno simplemente requiere esta información. Si utiliza un corredor extranjero, las normas son aún más estrictas. Esta norma se suma a las otras dos. Usted no tiene que seguir estas reglas si usted no tiene que pagar la plusvalía. Sin embargo, si el total de sus transacciones, compras y ventas mensuales supera los 30.000, deberá comunicar estos datos directamente a la Receta Federal todos los meses a través de un sistema llamado ECAC. Esto se aplica a cualquier transacción, ya sea de compra, venta o intercambio. Sin embargo, si usted utiliza una agencia de corretaje brasileña, puede evitar esta responsabilidad porque ellos ya reportan esta información mensualmente a la Receta Federal. Para evitar problemas con el IRS, concéntrese en estas tres reglas. Si usted vende más de 35, usted debe pagar impuestos sobre cualquier ganancia de las ventas superiores a 35.000 en un solo mes. Si tienes más de 5,000 en Bitcoin u otras criptomonedas, debes declarar esta cantidad en tu declaración anual de impuestos. Si utiliza brokers extranjeros y mueve más de 30.000, debe hacerlo 3 veces al año. Si posee más de 5.000 Bitcoin y otras criptomonedas en un mes determinado, debe pagar impuestos por ellas. Si utiliza corredores de bolsa extranjeros, y mueve más de 30.000 al mes, deberá declarar todas estas transacciones mensualmente. Las reglas 2 y 3 le garantizarán que está al día con los ingresos y le evitarán problemas. Sin embargo,
Es la primera a la que vamos a utilizar de forma inteligente para que no tengas que hacerlo. Así que vamos a ver esta estrategia para reducir e incluso generar impuestos en su Bitcoin como impuestos de escape. Aquí tenemos dos. La primera estrategia es bastante simple, y seguramente ya has entendido lo que tienes que hacer. La segunda es donde se pone interesante. La primera táctica y la más directa es vender por debajo de 35. La primera táctica es directa, vender por debajo de $35.000 en un mes. Esta estrategia está libre de impuestos. Parece simple, pero no hay que subestimar su poder, especialmente cuando se aplica con eficacia. Considere un ejemplo práctico: tiene $70.000 en Bitcoin y quiere liquidarlos. Si lo vende todo de una vez, pagará un impuesto del 15% sobre el beneficio. Si el precio del Bitcoin se ha duplicado desde que lo compraste, tendrías que pagar $10, pagarás $500 de impuestos, pero si vendes 34.900 el día 30 del primer mes y te suscribes a este canal, no pagarás nada por esperar 2 días a final de mes. Vende el resto el día del mes siguiente y te ahorrarás más de $10.000. Puedes evitar pagar más de $10.000 de impuestos vendiendo 34.900 el día 30 del mes, y vendiendo el resto el día del mes siguiente. Esto es posible suscribiéndote a este canal. He encontrado otra táctica que es aún más poderosa si piensas a largo plazo. Cuando vendas, aumenta tu precio medio de compra y vuelve a comprar Bitcoin. Esto hará que tu precio medio aumente, reduciendo la cantidad imponible que tendrás en el futuro. Dentro de unos años, cuando Bitcoin valga mucho más, se alegrará de haber hecho esto. Tendrás que vender más de 35.000, incluso menos dependiendo de si el gobierno reduce esta cantidad. Puede que acabes pagando un impuesto muy alto porque tu beneficio será alto, lo que significa que tu precio de compra estará muy lejos del precio. Sin embargo, hay una táctica que seguro que aumenta tu precio medio de compra sin pagar impuestos. Vende menos de 35.000 en un día, y compra ya en otro una vez al mes. Puedes ahorrarte mucho dinero cuando vendas en el futuro. Te garantizo que en el escenario en el que no vendas no pagarás impuestos. Querrás vender en el futuro porque ganarás mucho dinero con Bitcoin. La primera regla es la más fácil de entender: vender por debajo de 35.000. Sin embargo, es la segunda táctica la que le salvará si quiere vender por encima del techo. Por ejemplo, podrás comprarte una casa o un coche. Tu yo del futuro te agradecerá que sigas estas reglas. Son herramientas poderosas contra quienes quieren perjudicarte y quitarte lo que tanto te ha costado conseguir. Mira el siguiente video. Te ayudará a